Bueno, Carla Peloso, ¿cómo te va? Hola, Jochi, ¿cómo estás? Un Todo, gusto. todo bien, querida. Bueno, entiendo que estás en Córdoba en este momento, ¿no? En este momento sí. Digamos, los ciudadanos del mundo podemos estar en cualquier momento, en cualquier lado. Así que estamos donde nos toca, cada vez. Sí, y Córdoba es un lugar muy importante. No sé si estás cerca de las sierras, pero bueno, sobre todo ahí Uritorco, Erx, ¿no? La ciudad de Erx. Sí, pero más allá de eso, creo que sí es importante comprender que hay momentos, sobre todo en el proceso este de transición, ¿no? Y de apertura de conciencia, en donde uno debe volver a su origen. ¿Por qué digo esto? Conozco muchas personas que se están mudando por todos lados y eso forma parte del proceso del despertar, pero también es cierto que cuando tú perteneces a un lugar, yo siempre digo que soy hija del Uritorco, ¿no? En algún momento tomé conciencia de eso y por muchos motivos, ¿no? Pero uno debe volver a la raíz, porque cuando te quedan cosas pendientes que cerrar, que comprender y aperturas de conciencia, debes volver a tu sitio, porque en ese sitio está la conciencia. Por eso nacemos en un lugar particular. Nacemos en un lugar particular porque allí es la conciencia que venimos de alguna manera a trabajar. Entonces, cuando tú vuelves a un lugar, vuelves a cerrar un ciclo y a comenzar otro. Mira qué rollo para decirte que estoy en Córdoba. Bueno, desde un punto de vista, si querés, espiritual, el alma, antes de encarnar, elige la familia, la ciudad, el país, la condición sociocultural, etcétera, de lo que quiere, de lo que necesita también, ¿no? Así es, así es. Lo importante es saber qué, porque si tú estudias, ¿no? Como es mi caso, que trabajo con muchísimas personas y vemos un poco su origen, llega un punto en el despertar en donde, por ejemplo, ¿no? Con las familias sacan chispas. Esto no encuentras uno que más o menos esté despierto, que empezó el proceso, que no tenga unos líos tremendos a nivel familiar. Y esto es así porque hay, digamos, aprendizajes que tenemos que hacer en conjunto con la familia. O te ponen la familia porque es donde tú estás más ligado emocionalmente y energéticamente. Entonces, si tú puedes sobreponerte y trascender todo eso y abrazar al otro, abrazar a un prójimo, cualquiera sea ese prójimo, es fundamental en tu proceso, yo digo, de santidad o de purificación, ¿no? De purificación. Porque tenemos que entender algo, que nosotros venimos de un proceso donde salimos del barro, ¿no? Como un perro que se revuelca en el lodo. Eso se llama 3D para mí. Sales inmundo. Y el proceso de purificación te lleva a una vibración más alta, que es de quinta dimensión. Entonces, para hacer ese tránsito, tú necesitas depurar y purificarte energéticamente. Y eso tenemos que entender que hay un ADN, ¿no? Que venimos arrastrando de distintas existencias, porque es un ADN espiritual, y también de ancestros, que eso hay que depurar porque forma parte del proceso de purificación. Vos, bueno, uno podría decir que venís desde el mundo tal vez empresarial y bueno, en algún momento hiciste un corte, un quiebre en tu vida. Muchos, bueno, podrán ver otros videos tuyos que ahí lo explicás. Pero en relación a esto, yo te quería preguntar que, bueno, has tenido ciertas canalizaciones y conexiones con guías y quería preguntarte, digamos, cómo se generaba ese proceso y bueno, y con qué tipo de guías te conectás, ¿no? Bueno, menudo tema. um, para aclarar algo, a mí el corte de vida no me vino por elección, me vino por trompadones, ¿vale?
porque ya se me hacía tarde para expandir mi conciencia y debía hacerlo por muchísimos motivos espirituales que luego fui comprendiendo. Durante ese proceso, yo ya tenía cierta sensibilidad, ¿vale? Es decir, un tercer ojo abierto, clarividencia, clariaudiencia. Pero en ese proceso también fui comprendiendo, fui entrenada, te diría, por mis guías y por todo el, digamos, el Comando Supremo de Luz, porque yo tenía una misión que hacer, tengo una misión planetaria que hacer, y la hago en dos planos. La hago en el plano etérico y la hago en el plano de la 3D. Yo soy una mujer muy de 3D, para que me entiendas. Entonces, fusionar los dos mundos fue todo un desafío para mí, ¿no? Hasta que uno finalmente lo puede integrar. Entonces, al principio, por supuesto, yo aprendí vibracionalmente a distinguir. Bien, empecé a distinguir. En cuanto a visión, al principio yo solo veía la luz, no veía las energías oscuras. Lo que pasa es que las energías oscuras, bueno, sufrí torturas físicas, emocionales y de todo tipo por la oscuridad, por eso fue tan cruel mi despertar. Te diré que hace muy poco tiempo pude sintetizar todo eso, pero lo pude sintetizar gracias a acontecimientos que me estaban ocurriendo en la 3D, ¿vale? Porque para mí la 3D a nivel de vínculos también es muy difícil, simplemente porque yo trabajo y trabajo mucho a nivel espiritual, además porque tengo que guiar a otras personas, entonces la persona normal de 3D es como que siente esa diferencia vibracional, ¿no? Y es como que no te aguanta mucho, o te aguanta un ratito y ya después ya se terminó. Entonces, los guías, yo tuve muchos guías en el proceso, eso también es importante de entender, y ellos me explicaban en un momento que yo tenía que ser capaz de distinguir el negro azabache del que es un poquito menos negro, y del blanco al blanco nibio. O sea, cuando te dicen eso, a nivel tus guías, me estuvieron haciendo, yo tuve que pasar por todo ese proceso para poder distinguir. Y hoy, pero te lo miro, me doy cuenta en el aire de eso, ¿vale? Pues soy una persona muy sensitiva y entonces lo puedo percibir, aunque yo nunca me creo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo trabajo en este campo, en el campo cuántico, digámoslo así, me trato de asegurar que no solo yo sea el canal, ¿vale? Porque tú como canal eres un ser humano, y como ser humano tienes una mente, entonces tu mente te puede jugar algunos entendimientos, sobre todo cuando vas al plano cuántico, porque digamos, el mundo invisible tiene códigos, lenguajes y leyes que son muy diferentes a los códigos, lenguajes y leyes que nosotros tenemos en la 3D. Y hace poco me dieron un mensaje que no compré, o sea, que era muy objetivo y era muy claro, ¿vale? Y me costó comprenderlo, a pesar de que me lo estaban diciendo literal, pero porque puede tener doble sentido o porque tu mente dispara para un lugar que ya es conocido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que asegurarse, ¿no? ¿Qué significa? Todos somos canales, eso lo tenemos que entender. Yo no soy nadie especial, ni nadie lo es. Todos somos especiales en todo caso. Entonces, todos somos un canal porque somos un entramado cuántico como energía, ¿vale? Entonces, cuanto más tu entramado cuántico esté purificado, más vas a conectar con alto nivel vibratorio. ¿Y por qué necesitas conectar con esa vibración? ¿Bien? Entonces, yo también he tenido mucha gente en el proceso que he ido viendo y que yo decía, esto no es verdad porque conecta, ¿no? Yo veía que conectaba como un inconsciente colectivo. Entonces, si tú eres un sensitivo y yo te digo a ti,
suponte, te digo lo que me llega, pero yo estoy conectada al inconsciente colectivo, voy a leer aquella parte de ti que está conectada al inconsciente colectivo, porque mi frecuencia vibratoria llega hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si tú sutilizas tu cuerpo, tus emociones, te sutilizas como ser? ¿Vale? Entonces, cuando tú te sutilizas, tu campo vibratorio, tu cuerpo de luz, es mucho más grande, es mucho más sutil. Y al hacerlo, tú puedes conectar con otras conciencias. Y aquí la clave, Jochi, es muy importante comprender y que la gente entienda que la decodificación del campo de luz o del campo cuántico se comprende desde el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes decodificar la luz, pero no la decodificas con tu cabeza, la decodificas con tu corazón. Y ese es el gran desafío que tenemos camino a la quinta dimensión, que hay una conciencia del chakra corazón que se tiene que armar, que se tiene que estructurar. ¿Bien? Porque es eso lo que rige a partir de ahora. Porque está, digamos, en el chakra del corazón está, digamos que el alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están todas tus memorias. Entonces, tú accedes ahí y tienes la información que tú quieres. Ok. Ahora te hago una pregunta yendo a lo más terrenal, porque digamos, si un psiquiatra escuchara nuestra conversación, nos mandaría a tomar medicación porque diríamos que estamos psicóticos o esquizofrénicos. Pero bueno, suele pasar. Ahora, cuando vos decís que te entrenaban, ¿no? Eh, ¿De qué manera vos te conectabas? Porque viste como que de alguna manera hay muchas formas de conectarse a través de lo que se podría llamar dentro de la parapsicología los órganos psíquicos, que es la evidencia, la clariaudiencia, o sea, a través del oído, a través de la visión, a través del olfato, a través de lo kinestésico también, a través de lo emocional, o sea que vos sentís algo adentro y eso te está, digamos, esto es importante también discriminarlo, por bien, vos recién decías, ¿no? Que es cuando uno se conecta con el plano astral, es todo simbólico, entonces uno tiene que aprender a decodificar ese simbolismo que es por ahí hasta opuesto de lo que significan nuestros símbolos en este plano 3D, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, es interesante la pregunta. Hay partes para contestar esto. A ver, en un momento, primero que yo practico meditación, ¿bien? Eso es lo primero. Entonces, ¿la meditación qué hace? La meditación acalla tu mente, te lleva a un plano de quietud. ¿Te resuelve los problemas? No, solo te pone en armonía de alguna manera, pero no te resuelve los problemas. Porque si tú tienes una vida donde tenés muchas rispideces, porque a mí me pasaron cosas, pero alucinantes, y para mí, cuando yo no encontré las respuestas en el plano físico, tuve que sí o sí ir a otro plano, porque yo soy una de las personas que necesita comprender. Y hombre, esto puede ser un defecto profesional también, ¿verdad? Entonces, yo necesitaba comprender qué era lo que me estaba pasando, qué es lo que estaba viendo, por supuesto. Y te digo, ningún psicólogo te puede ayudar, porque los psicólogos se asociaban con lo que te estaba pasando y dicen, pero ¿cómo te pueden hacer esto? Y es como, ¿qué te pasa, no? Y yo sabía que había algo en mi interior, porque yo esto lo sentí desde siempre. Yo desde siempre sentí, desde siempre, o sea, desde que tengo uso de razón, que iba a haber un quiebre en mi vida, como un antes y un después. Yo eso siempre lo sentí. De hecho, hasta fíjate, ¿no? Yo postergaba toda mi vida hasta ese punto. Bueno, cuando ocurre esto, tal cosa, cuando ocurre esto, tal cosa. Es como yo ya lo estaba esperando. Entonces, en un punto yo sabía que esto era una preparación. ¿Bien? Entonces, ¿por qué sé que me estaban entrenando? Porque yo puedo darle ese significado, ¿no? Pero realmente a mí me lo dijeron en un estado meditativo profundo,
qué era lo que Ibas estaba escuchando sucediendo. voces en el estado meditativo. Sí, por supuesto. Y más que, fíjate, porque tú dices, yo escuchaba voces literal. O sea, por ejemplo, ¿no? En un momento de tortura había un ser que no quería que yo duerma, ¿vale? Es decir, y me mantenía despierta toda la noche. Tú imagínate a alguien que te esté insultando todo el tiempo y te evita que tú duermas. Te quedas destrozado después del tercer día, queda hecho polvo, ¿vale? Bueno, yo sentía cosas y demás, pero más allá de eso, eh, que evidentemente eso te pasa porque uno está limpiando también procesos. Tú puedes decir, qué persona oscura. No, y esa oscuridad estaba afuera, sí, estaba afuera, pero también estaba dentro. ¿Vale? Y tú dices, bueno, ¿qué es la oscuridad? Porque todos decimos, es una mala persona, discúlpame. Ignorar tu campo cuántico es oscuridad. Ignorar quién eres es oscuridad. Ser envidioso es oscuridad. Yo hoy te puedo decir, ser egoísta es oscuridad. Vale, hoy te puedo decir que el egoísta tiene un desequilibrio en el chakra corazón y está bárbaro porque tú dices, tengo el chakra corazón desequilibrado. Bueno, ¿me explico? Entonces, todo eso es oscuridad. Lo que pasa es que hay, digamos, niveles en ese proceso de despertar, ¿no? Para mí siempre fue, bueno, ¿y por qué o para qué tenía que pasar esto? Yo necesitaba comprender, necesitaba tener una visión amplia, porque aquí se me habían agotado todas las explicaciones del caso. Y no quería, es decir, y si tú vas, como tú dices, ¿no? Un psiquiatra o qué sé yo, vamos, te interna. Yo hoy atiendo psiquiatras, hoy atiendo psicólogos, terapeutas y hasta sacerdotes. Entonces, ¿cómo sé que no estoy loca? Y este es un tema importante, porque nunca hay que perder lo que ocurre en la 3D. Y como yo siempre me he observado, hay un video recientemente que saca de mi canal que habla del discernimiento y la evolución. Bueno, me llovieron llamados y mensajes de gente diciendo, pero ese es dificilísimo. Claro, es dificilísimo porque tú tienes que depurarte internamente. Es importante lo que decís porque, a ver, este es un canal sobre la nueva conciencia y ayudar al despertar. Y tiene que ver, de alguna manera, para lograr, digamos, decodificar lo que es la definición de la esquizofrenia y la psicosis, porque, digamos, un esquizofrénico que está en un loquero, en realidad tiene un canal abierto. Esto un Totalmente. psiquiatra no lo sabe, o Así es. un médico no lo sabe. Lo que pasa es que ese canal, esa persona, perdió contacto con la realidad. Entonces, Así es. por eso es muy importante este trabajo. Primero, estar bien enraizado en la tierra, porque si no, Así es. uno puede tener un brote psicótico o puede enloquecer. De hecho, los que están internados, por alguna razón que no viene al caso hoy, pero digamos, llegaron a ese punto, pero eso no quiere decir que estén locos. O sea, tienen No, conexiones y tienen contactos con otros planos, tienen como una especie de, no sé, de tercer ojo abierto, pero sin el chakra raíz enraizado, si querés. sí, déjame que te lo matice porque hemos trabajado con muchas personas a ese nivel, ¿vale? Entonces, eh, eh, aquí hay varias cosas, ¿bien? Puede ser que tú seas un portal biológico, ¿vale? Para algún bicharraco, ¿bien? Y el bicharraco te hace actuar de esa manera. Y el tipo no está loco, solo es objeto de manipulación de un bicharraco. Eso lo hemos visto, ¿vale? Punto uno. Ahora, cuando el bicharraco ya va y toca tu glándula pineal, que es la que, digamos, organiza, la que rige toda tu espiritualidad, y es la clave de tu espiritualidad, se producen daños, ¿vale? Yo siempre cuando tratamos una persona que tiene este tipo de cosas,
te soy franca, no es lo que más me gusta hacer, pero bueno, como yo trabajo para el desarrollo de la conciencia y una persona que está con estos problemas es necesario y urgente resolverlo, yo siempre le digo, vete a un neurólogo, hazte un estudio de tu cabeza para asegurarme que ese bicho que está energéticamente ahí no te haya producido un daño neuronal. Esto es fundamental, punto uno. Y punto dos, lo que tú dices, yo tuve siempre la suerte de saber que no era yo, sino algo que operaba a través de mí, ¿bien? Por algún motivo. Obviamente eso me hizo fuerte, me generó una cantidad de dones que yo hoy lo agradezco, ¿bien? Entonces, nunca debes olvidar tu cable a tierra. Y segundo, opera en la realidad. Yo nunca bueno, también tú puedes decir, bueno, ¿y qué es la realidad, no? Biden, que es presidente. Vamos a ver. No, vamos a ver. No voy a entrar en ese tema, pero claro, yo me río. Entonces, hay un punto en donde tú dices, pero vamos a ver, si todo lo que está pasando aquí es una ilusión, que tú creas que la ilusión que está institucionalizada se le llame realidad, es otra cosa. Una de mis funciones como comandante es hacer tierra. Y cuando vos recién hablabas de los bicharracos, digo para que la gente lo entienda, estás hablando de una especie de parásito astral. ¿A qué te referís con bicharraco? Me refiero a conciencias negativas. ¿Qué nombre te gusta? Pues se lo pones, ¿vale? Puede ser un reptil, puede ser un braco, puede ser... Ya ahora, afortunadamente, se ha limpiado todo eso. Afortunadamente, ¿vale? Se ha limpiado. Eh, Porque, ¿sabes por qué punto uno. te digo? Porque eso también tiene relación con los famosos sacerdotes exorcistas. Hay veces que cuando uno entraba en un estado así, iban a desexorcizarlo para limpiarlo. O sea, tiene una cierta relación, si querés, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y siempre hay un ángel que te ayuda en ese proceso, ¿no? Y te digo, hay más gente con bichos que gente en paz. Y esto, tú dices, vamos, que estoy endemoniado. Hombre, muchas personas sí. Por eso dije lo del perro en el lodo. ¿Bien? Y cuando ya no tienes ese bicho, ya tienes una mancha que no sé qué, que te hace no sé qué cosa. O sea, por eso yo digo que el ser humano es algo cuántico y hay que ver qué está pasando a nivel cuántico con la persona. Entonces, tú puedes, digamos, trabajar con una persona en el campo cuántico, suponte, desde Córdoba, y le estás atendiendo a una persona que está en Japón. ¿Vale? Y lo que hagas tú aquí le va a resultar allá. Y eso lo explica muy bien la mecánica cuántica. Entonces, así por ejemplo es como nosotros operamos y también desde la protección de no ser intoxicado con eso. Pero más allá de eso, a mí me gusta hablar también que lo que te salva, por decirlo de alguna manera, porque no te salva a nadie, sino lo que te salva a ti como persona es subir cada vez más tu vibración. Por eso el tema es, ¿en qué medida tú puedes abrazar a ese prójimo que ha sido objeto, ¿no? O ha sido un canal para producir sufrimiento en tu vida? Entonces, y para mí esa es la realidad. Entonces, si tú no puedes abrazar ese otro en tu vida, entonces tú tienes un problema, más allá de lo que ese otro haya hecho. ¿Se entiende? Entonces, se trata de conquistar tu paz y tu soberanía como un ser más allá de la 3D. Porque en realidad vamos a descubrir que no somos esto, este pedazo de cuerpo, de hueso, de carne. Somos muchísimo más que eso, somos muchísimo más poderosos que eso. Y todos tenemos dones divinos. El tema es ir activándolo. A ver, como vos sabrás, yo soy astrólogo Ujú. y bueno, ahora estamos ingresando a la era de Acuario. Sí. Y en realidad, por darte un ejemplo, todo esto que decís de la física cuántica y que la distancia ya no importa, eh, es muy loco porque ya hace 100 años se hacían experimentos
dentro del campo de la parapsicología, sobre todo en los años 20, el Instituto RIN, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se medían las estadísticas, por ejemplo, de tirar dados, y se había comprobado que había gente que le salía más los 6 que a otros, ¿no? Ujú. Entonces, a esa misma gente se la trasladó a más de 3.000 kilómetros de distancia a ver si también funcionaba, y funcionaba de la misma manera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad, hoy por hoy, nosotros como humanidad tenemos la capacidad de poder ingresar en esto, en esta dimensión, si querés, que antes muy pocos podrían hacerlo. Digamos, ¿Así? eventos que en la era de Piscis tardaban años en manifestarse, hoy se pueden lograr en cuestión de segundos. Esto digo, lo vengo Totalmente. diciendo en varios lugares porque, digamos, la repetición ayuda a que se pueda incorporar, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y yo te digo, Joti, estamos en ese proceso. Hoy nuestra responsabilidad como humanos, tú vas a ver que cada vez más hay un camino vamos a ver, estamos en una lucha vibracional. Estamos hoy en una lucha vibracional. Estamos en la lucha de la dualidad y de la unidad, porque la vibración es la que te lleva a esa comprensión. Por eso tú puedes comprender a una persona que está en separación, que está con sus rollos mentales, con sus, digamos, con sus campos neuróticos activados, y con eso me refiero a todo lo que es de la personalidad de baja frecuencia vibratoria, ¿vale? Y hay gente que está con sus campos neuróticos súper activos, ¿bien? Entonces, se puede comprender a una persona que está ahí, ¿vale? Y la tenemos que integrar en nuestra vida, porque si no la integramos seguimos estando en separación. A veces hablamos, ¿no? Quinta D, 3D, bla, 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 vale, pero una forma del lenguaje poder expresarnos. Pero en realidad en la quinta dimensión tú integras vibracionalmente todo eso. Y yo tengo la experiencia de ver cómo realmente las personas que solo ven la realidad 3D, y en realidad entre comillas, porque cuando tú observas te das cuenta que en realidad no están viendo nada. A mí me desesperó muchísimas veces personas que tú le muestras aquí, allí, yo soy súper terrenal, y si te quiero poner evidencias te las pongo, te las demuestro por arriba y por abajo, y es imposible, imposible. Porque hay veces que las personas en la tercera dimensión ya cristalizaron sus pensamientos. Cuando tú tienes cristalizado tu pensamiento, ¿qué te saca de ahí? Una trompada de la vida que te revuelca por todos los sitios, como me hizo a mí. ¿Me explico? Entonces, el proceso de ascensión viene con estos revoltijos, llamamos revolución energética, porque la conciencia es una revolución energética que te lleva del punto A al punto B y después al C, y así progresivamente hasta que tú llegas a la armonía, a la paz inverencial, ¿no? Esta paz del espíritu que cuando tú respiras parece que no hay nada dentro. Y ese es un estado, el estado de gracia. Entonces, todos, bueno, gran parte de los que estamos hoy experimentando esta realidad 3D, estamos llamados a llegar a ese estado de gracia. Y esa es nuestra responsabilidad. Se terminó el que te pegó, se terminó el que te hirió, se terminó todo el afuera, porque el afuera está adentro. Ahora, ¿cómo hago para descubrir ese afuera adentro? Y ese es todo un proceso y un trabajo de discernimiento profundo. Para poder hacer eso, tienes que estar intacto en tu autoestima. ¿Por qué? Porque si no, tu cabeza va a desbarrancar diciendo que tienes razón. Una persona que quiere tener razón y necesita tener razón, no puedes hablar. No, mejor ni hables, porque todo le va a dar, ¿no? Cuando tú diriges una empresa se dice, el Excel aguanta todo. Sí, 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 pero después cuando te vas a contar tus ganancias, pues tienes pérdidas, ¿no? Lo mismo es con una persona de un nivel racionalismo muy profundo, absolutamente contractivo, que no se va a enterar de nada y no se entera de nada y cree que lo está haciendo todo, ¿bien? Porque en realidad hay algo que tú, y esto ha pasado mucho,
existe lo que se llama el tercer ojo, que es un órgano energético. Tú lo puedes tener muy abierto y ves de todo, ¿bien? O lo tienes equilibrado. Cuando tú lo tienes equilibrado, tú percibes la realidad, digamos, percibes la realidad en un estado de armonía. Pero también he visto, porque a gente que ha estado llegada a mí, le han distorsionado estas larvas o bicharracos la percepción sobre mí. ¿Para qué? Para que tengan un comportamiento disfuncional hacia mi persona. Es espantoso tener que ver eso, porque tú dices, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo explico? A lo mejor no expliques nada, sobrellevalo, pasalo y ya está. Pero esa distorsión de ese órgano te permite ver cosas que nosotros hemos tenido gente que aprovechan esta locura en la que estamos viviendo en cuanto a los medios de comunicación y lo que está pasando en el mundo, y usan eso para evitar asumir su responsabilidad. O sea, fíjate qué loco, la cabeza cómo desbarranca, ¿no? Ok, ahora yo te hago una pregunta. ¿De qué manera vos ayudás a la gente? Por ejemplo, no sé, yo te llamo, te quiero ver porque tengo cierta problemática. No sé si vos ayudás a orientar a nivel mental, ayudás en cuanto a lo que es la salud física, en cuanto... Bien, muy buena pregunta. Mira, todos sabemos que en el mundo se compone de lo físico y lo etérico. A mí me gusta llamar el campo cuántico, ¿bien? ¿Qué es el campo cuántico? Todo eso que tú no ves con tus ojos normales. ¿Y qué hay ahí? Muchísima vida, ¿ven? Y muchísimas cosas. Entonces, en un momento yo empecé a ver como estructuras del universo, ¿ven? Son estructuras del universo, yo les llamo los hologramas cuánticos. En el universo existen arquetipos de energía divina, llamémoslo así, o energía prístina, que tienen ciertas funcionalidades. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones tu cuerpo en ese campo cuántico y se producen todos los ajustes energéticos que tú necesites. ¿Cuánto? Nosotros, más o menos, con lo que tenemos desarrollado, resolvemos casi el 80% de los problemas del desarrollo de la conciencia de la gente. ¿Bien? Ya sea o equilibrar un chakra corazón o lo que tú necesites, ¿vale? Pero digamos que está cubierto. Para cada persona será diferente. Entonces, yo eso también lo investigo en el campo cuántico de la persona. Para eso tenemos tecnologías únicas que no se difunden, ni se entregan, ni nada. Solamente se usan los hologramas cuánticos. Hoy los estoy haciendo a través de sesión, pero en el futuro no van a ser así. Va a ser un objeto, ¿vale? Ojalá que con inteligencia artificial ya veremos cómo, pero va a ser un objeto, algo práctico que tú puedas tocar, palpar y que te vaya generando toda esa revolución energética de la que estoy hablando. Entonces, a mí mi especialidad es trabajar en el desarrollo de la conciencia. Y en el desarrollo de la conciencia hay dos planos. Vamos a decir que está el plano energético, el cual es muchísimo, y después hay aspectos que tú tienes que bajar a tierra y tienes que mover en la tierra, porque nadie lo va a hacer por ti, ¿vale? Supongamos que tú tienes, no sé, algo que te impide encontrar trabajo. Te estoy hablando bien 3D, ¿vale? Encontrar trabajo, ¿no? Como una persona que atendí esta mañana, ¿no? Que tiene esa dificultad, que ya no se identifica con lo que hacía antes, pero con lo nuevo tiene miedo. Y entonces se frena y no tiene la confianza y no tiene la seguridad en sí mismo. Entonces, ¿qué haces? Vos ves, primero, ¿qué es? Si hay alguna energía discordante que opera a través de ella, pero que no es ella. Eso es lo primero. Y eso se atiende también con una tecnología especial donde yo estoy aquí y atiendo a alguien de Rusia, ¿vale? O de Ucrania, me da lo mismo. Entonces, tú operas su campo cuántico para quitar esa energía. Después, ¿qué pasa? Ok, mira, tú ya estás bien energéticamente y ahora, y chico, mueve el traste, ¿no? Muévete, hazlo. Ahora, es verdad que tú a nivel cuántico puedes mover las sincronías. Cuando tú estás en tu divinidad, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tú haces lo que sientes y lo que sientes te va a traer el flujo de lo que tú estés necesitando. Por eso,
cuanto más evoluciones como conciencia, tú, ¿qué quieres? ¡Pum! Haces así y ya está. Y ya lo tienes, y ya está ante ti. Y de la forma que no te imaginabas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a sentir, y realmente sentir. Y digo esto porque, Jochi, porque a mí incluso me ha pasado que yo sentía de hacer cosas y que si yo lo pensaba con mi mente racional, decía, se le fue la cabeza. Y yo digo, sí, pero lo siento y sé que es por aquí, y lo haces, ¿no? Y eso es un salto de fe, un salto de fe enorme, porque la confianza es la llave que abre la puerta de la quinta dimensión. Eso sí o sí, tú no puedes avanzar si no hay confianza. Entonces, es como Dios dudando de Dios. ¿Qué me estás contando? Dios no duda de Dios, ni necesita ser demostrado nada. Entonces, vale, tú lo haces y cuando lo haces, ves que te dio un giro todo y empieza a surgir un montón de cosas, hasta tú cambias tu línea de vida cuando haces ese tipo de cosas, tu línea de tiempo, ¿vale? Porque la línea de tiempo es una decisión al fin y al cabo, de un estado vibratorio. Déjame que explique esto. Nosotros le llamamos el plano del infinito, ¿no? El plano del infinito es ese punto donde no existe pasado y donde delante de ti hay como una pantalla de cine, toda pixelada, donde cada píxel es una posibilidad de futuro. Entonces, ¿qué posibilidad de futuro se te va a activar? Y de acuerdo a tu estado vibratorio. Por eso, cada vez más, nosotros tenemos que autoalimentarnos con un estado vibratorio alto. Para eso sacar los miedos, sacar los prejuicios, bueno, sacar todo esto que ha sido nuestro mecanismo de defensa en la supervivencia. Pero ya no estamos en supervivencia, ya estamos saltando a vivir, pero a vivir como seres galácticos. Ahora, ¿vos qué proponés para subir el campo vibratorio, no? Digamos, temas, a ver, prácticos, desde la Sí, practicidad, ¿vos qué proponés? mira, yo no propongo nada, porque mi voz no tiene sentido. Así que yo no propongo nada. Puedo dar algunos indicios. Entonces, vamos a un ejemplo. ¿Tienes miedo? Campo vibratorio, alto, bajo, luz, oscuridad, oscuridad, chau, punto. ¿Qué te propongo? Trabájate, tío. ¿Con qué? Con lo que puedas, con lo que sientas, con lo que tengas a mano. No te dio resultado después de 5 años, busca otra cosa. Y busca y busca y busca. Porque nada de lo que has hecho va a ser en vano. Punto número 1. Y digo esos que buscan soluciones mágicas de ahora para mañana. Que a veces sí las hay, que no son mágicas. Son saber qué tocar en el mundo cuántico. Pero hay personas que vienen de una vibración muy baja, entonces tienen que hacer muchas cosas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recobrar tu voluntad o tu discernimiento para decir, quiero esto o quiero aquello. Y si quiero aquello, tener la libertad de ir hacia y dirigirme hacia ese aquello. Si tú sientes que tienes trabas, míralo, obsérvalo, ve a un terapeuta, ve a quien quieras y haz lo que necesites hacer. Lo único que digo, mi recomendación es hazte cargo, porque de la única manera que vas a poder salir es si te haces cargo. Si todavía le sigues echando la culpa a un otro, olvídate, sigue ahí porque hasta que no te des cuenta de eso, no vas a salir. Punto 1. Después, hay muchas cosas que se pueden hacer. Limpiar tu cuerpo físico. ¿Vale? Ahora voy bien concreto a la 3D, bien concreto. Nuestros sistemas, nuestros estados mental, emocional, físico y espiritual están conectados. Significa que si yo cambio uno, cambio los demás. Entonces, vamos siempre al físico, porque el campo físico es el más fácil. ¿Bien? Tú te vas y te vas a caminar por la naturaleza y ya está, ya te sientes mejor. ¿Vale? Ahora, hay que ver qué es lo que tienes que cambiar en tu estado. ¿Bien? Entonces, es como incluir esos aspectos que te van a ayudar. A mí, por determinadas circunstancias, yo necesitaría estar en el campo y en la naturaleza y por las cosas que tengo que hacer, me toca estar en la ciudad. ¿Eso me va a afectar?
Bueno, como no me lo puedo tocar a nivel físico, me lo toco a nivel espiritual, pero no dejo de hacerlo, ni reniego por no tenerlo, ¿vale? Porque si no, otra vez más, el problema está afuera, ¿de acuerdo? Entonces, hay que modificar, a veces cambiando tus pensamientos como un mecanismo, ¿no? Porque a veces tenemos pensamientos que son automáticos, tenemos los automatismos. Lo primero que necesitamos cortar es salir de esos automatismos, ¿bien? Porque son vicios los automatismos, sea cual sea el origen de esos automatismos. Entonces, vamos a lo típico, ¿no? Respirar aire puro, hacer respiraciones profundas, la meditación, estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio de lo que tú quieras, ¿bien? Lo que sea que te haga bien, eso cada uno sabe. Ahora, si con todo eso no puedes y hay algo más, pues entonces tienes que hacértelo trabajar con alguien que te ayude y te guíe en el proceso. Y segundo es, siente lo que tienes que hacer. Siente. Y si no puedes sentir porque la cabeza está atiborrada de cosas, busca ayuda. Pero es momento de que nos hagamos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de ese campo vibratorio para poder iluminarnos cada vez un poco más. E iluminarnos cada vez un poco más significa subir tu vibración. Y eso es lo que tenemos que hacer. Súbela como quieras. Ahora también te digo otra cosa, porque de esto también he visto mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular y se la ve súper bien. Ahora, tócale un poquito a los aspectos de dolor que no los tiene trabajado y ya vas a ver cómo sale otra cosa. Entonces, yo he conocido muchísimas personas de este tipo. Y eso es lo peor de todos, porque fíjate, están mal y dicen que están bien. Sufren, pero no aceptan que sufren y se autoengañan. ¿Qué puede hacer esa persona? Nada, espera que la vida le dé un dolor mayor y tenga que hacerse cargo de eso. Y gente, por ejemplo, que tiene enfermedades, ¿vos lográs solucionárselas? Yo no trabajo a nivel de enfermedades, a pesar que sí te digo que hay muchas personas que trabajándolas con lo que tenían, se les han ido adicciones. Sí, yo quito adicciones, nunca voy a decir que hago eso. ¿Me entiendes a lo que voy? No, yo trabajo en la conciencia. Si tu problema de conciencia te llevó a la adicción, ok, te curarás. Si tu problema de conciencia te llevó a estar enfermo, te curarás. ¿Lo he visto? Sí. ¿Digo que sano personas físicas? No. Por un tema de responsabilidad. ¿Bien? Y porque si bien uno puede operar en el campo cuántico y lo hacemos. Además, te digo otra cosa, nosotros estamos atendiendo personas muy mayores incluso, ¿bien? Pero en el campo que le estamos atendiendo, que tienen que ver con aspectos de salud, en realidad estamos trabajando otra cosa, que es su nivel de conciencia que va a trascender incluso esta encarnación. Y tú dices, pero ¿qué me estás contando? Y bueno, el campo cuántico es así. Si tú te crees que eres este cuerpo físico aquí y ahora, tienes un problema. ¿Vale? Pero bueno, por eso hablo de conciencia. Decir, conciencia, llámale espíritu, tu espíritu, y el intermediario es el alma. ¿Vale? Entonces, estamos en ese campo cuántico operando. Ok, y te hago una pregunta. ¿Tenés información sobre, digamos, lo que va a ser este 2021 a nivel, si querés, mundial y en particular en la Argentina? Sí, pero no es algo de lo que yo deba hablar. Comandante, ¿vale? Yo también. Tú vas a ser el próximo presidente de Argentina. Y bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero depende en dónde tengas que operar. Esto es súper importante, Joche, porque yo jamás, a ver, yo puedo tener información, tengo muchísima información. ¿Es importante que yo la dé? No, hay otros que le están dando. Y porque tienen que trabajar en eso. ¿De acuerdo? Yo tengo que trabajar y trabajo a todos los niveles, ¿vale? En el campo individual e institucional. En el campo etérico, a un nivel importante, pero no importa.
Pero en este mundo, aquí limitadito, solo me toca esta parte. Ahora, no te me pongas delante porque te abres como una vaina, ¿vale? Los otros días hablaba con una persona que quiero mucho, y yo le digo, me di cuenta qué peligrosa que soy. Y decía, ay Dios mío, qué peligrosa que soy. Claro, porque cuando tú tienes una impecabilidad a nivel del pensamiento, de lo que sientes y de lo que haces, y va todo en línea, la impecabilidad esa es un monstruo para el que no es impecable. Pero cuando tú te pones delante de esa persona que no es impecable, refleja todo su falta de impecabilidad y se pone como una fiera, ¿vale? Entonces, tu presencia afecta a otros. Entonces, mi trabajo es elevar mi vibración para que todos los que estén a mi alrededor y todas las personas que yo atiendo puedan subir su vibración y pueda arrastrar todo eso y trabajarlos a ellos para que ellos a su vez arrastren a otros. ¿Bien? Y tengo un montón de personas, te diré que más de 150 personas trabajando a nivel planetario y a nivel mundial y a nivel político. Y de manera muy tranquila, sin salir en ningún lado y sin hablar de nada. Porque acá necesitamos actuar y hacer, ¿vale? Entonces, en lo que yo tengo que hacer, lo estoy haciendo. Y si en ese campo hay que trabajar a nivel político, económico, etcétera, se trabaja. Cada uno desde su misión y desde lo que vino a hacer. Entonces, en ese sentido, sí, tengo un grupo de personas que lo están haciendo. Y en cuanto a divulgar esos temas, no me corresponde porque hay otros comandantes que lo están haciendo y están haciendo impecable trabajo. Correcto. En relación a la política, ya que la nombraste, te voy a hacer un enunciado a ver qué opinás. Como astrólogo vengo diciendo, y ya muchos lo decimos, que, digamos, en todos los países donde hay gobiernos, si querés, paternalistas y verticalistas, en esta era de Acuario van a caer. Sobre todo ahora, bueno, con la conjunción Saturno-Plutón, bueno, hay varias configuraciones ahí dando vueltas. Porque digamos lo que se plantea y un poco lo que vos decías recién del trabajo es la horizontalidad y no la verticalidad. ¿Qué opinas al respecto? Vale, vale. No te voy a dar mi opinión porque sería insignificante lo que yo opine. Te voy a decir lo que sé, ¿vale? Eh, bien, la ley Gesara, cuando esté ya ongoing, y de hecho ya empezó a estarlo, dentro de sus artículos, de sus requisitos, es que haya un cambio de gobierno dentro de todos los 206, 209 países que involucra la ley GESARA. ¿Bien? Es decir, salimos de un tipo de gobierno para ir a otro, un gobierno meritocrático, un gobierno, muchos dicen, pero no me gusta usar esta palabra porque se va a malinterpretar, ¿no? Pero es como un gobierno que trabaje para la gente. Tú en la quinta dimensión, y Gesara es parte de esa transición, tú no necesitas líderes. Los líderes o las personas que estamos trabajando ahora, ¿vale? Pero que no salimos en ninguna cartelera, somos los que estamos ayudando a que esa nueva vibración se ancle en la Tierra, como sea que tú trabajes, ¿de acuerdo? Entonces, esos gobiernos obviamente van a ser renovados, pero obviamente, porque la pregunta es, esos gobiernos que han estado dirigiendo ahora, no quiero hablar de Argentina porque me largo a llorar, ¿de acuerdo? O sea, hablar de eso es hablar pero de Argentina como de cualquier otro país que tú me nombres, ¿vale? Salvo raras excepciones. Entonces, la pregunta es a quién obedecían esos gobiernos. Lo que pasa que, a ver, digamos, si quisiéramos reflexionar sobre esta temática, eh, también tiene que ver un poquito lo que necesita y necesitaba la gente.
Por ejemplo, yo en Sí, el caso de Argentina, por sus características, por las características, si querés, astrológicas de la Argentina, el argentino necesitaba tener caudillos, si querés, o sea, esa cosa popular para sentirse identificados, pero esto está cambiando. Entonces, digamos, la idea es que a la sí. larga ya no se necesite, porque lo que se necesita es un poco lo que vos decís, trabajar en equipo y no trabajar tanto en el ego de la persona. Claro, exacto. Lo que tú dices es absolutamente correcto. ¿Por qué necesitabas caudillo? Pues necesitabas a alguien que te mande y que sea emocionalmente potente, ¿no? Carismático. ¿Quién sigue a ese tipo de personas? Los niños y los adolescentes. Típica cultura argentina. Sácalo de ahí. Pero ya no estamos evolucionando a otra cosa. No solamente como, o sea, lo estamos haciendo como humanidad. Evidentemente, cada país tiene su cultura y también tiene su proceso. No nos olvidemos que ahora la Kundalini de la Tierra está en los Andes. Es decir, que el Tíbet se mudó a los Andes. Bueno, ¿Qué justo, crees que ese justo, flujo es enorme? justo te iba a hacer este comentario a ver qué opinabas, porque yo lo vengo diciendo a nivel astrológico. En la era de Piscis, la luz del mundo ha estado en la China, en la India, en el Tíbet, en el Medio Oriente, y en esta era de Acuario se está trasladando a Sudamérica, con Sí, epicentros en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Ya Solari Parravicini hablaba del faro del fin del mundo. Entonces, ¿qué opinas al así es. respecto? Así es, así es. Parece petulante decirlo, pero yo tengo personas que se están mudando exactamente por ese motivo para estos lados. Porque las personas que estamos viendo otras cosas más allá de lo aparente, estamos viendo hacia dónde viene. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía, la Kundalini es la energía espiritual. Así como nosotros como personas tenemos la Kundalini y es fundamental que sea elevada, que irrigue todos los órganos de tu cabeza, los órganos energéticos de tu cabeza, como tu chakra corazón y demás, también existe a nivel del planeta. Porque la Tierra es una conciencia, tiene sus campos etéricos. Y la Kundalini de la Tierra ahora está mudada a los Andes. Ahora bien, eso va a ser un influjo y va a generar todo un movimiento a nivel del colectivo obviamente, de estos países, incluso de América Latina. Y acá viene a florecer lo nuevo. Aquí viene a florecer lo nuevo. ¿Dónde ha habido tantísima oscuridad? Porque nosotros como país también teníamos un egregor negativo, a donde estábamos enchufados todos los habitantes de este país. Bueno, todo eso a nivel etérico ya se limpió, ¿vale? Como portales a cuestiones energéticas oscuras. Te digo porque yo en uno de los viajes de España a Chile fue como un revoltijo que sentí tremendo. Y yo dije, esto no lo aguanto, ¿vale? Entonces empezaba a sentir todo ese movimiento. ¿Por qué? Yo siempre digo que la oscuridad ataca dos cosas. Ataca tu parte más vulnerable, ¿vale? O ataca allí donde aquello que tú viniste a hacer, tu servicio, el que viniste a cumplir, ¿vale? No es neutra, no va a un punto neutro, ¿de acuerdo? Y a Argentina le pasó eso, ¿bien? Acá hubo muchísima corrupción, fíjate que te estoy hablando en pasado, hubo, ¿bien? Muchísima pero eso ya lo vamos a ver en este plano. Espero que dentro de poco. ¿Cuánto? No lo sé, pero seguramente poco. El GESARA tiene, si mal no recuerdo si eran 120 días o 180, me parece que 120 días, entre que surge GESARA y se empiezan a cambiar los gobiernos, para que sea un gobierno que pueda gestionar la nueva república. Entonces, la pregunta es cómo va a ocurrir eso. Y yo digo, mira, si tienen que mandar una macana tan grande, tan grande, tan grande, tiene que salir a la luz algo tan grande, tan grande, tan grande, que no quede más remedio que sacarlos, ¿vale? Y esa energía ya está empezando a modificar nuestros campos energéticos y también lo veremos en el plano de la 3D.
Pero bueno, GESARA es uno de sus requisitos, ¿no? Es decir, que haya un gobierno. Incluso se dice que en el caso de Donald Trump, ¿no? Que si bien ha sido el que ha trabajado por la República y ha desmontado, ha sido un miembro, alguien importante para mover toda la oscuridad en Estados Unidos y desde Estados Unidos para el resto del mundo, incluso él, que es ahora como el que va con la espada cortando cosas, es posible que no quede o que se renueve o, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que venga ya directamente a los nuevos. Yo me acuerdo cuando estás en las empresas y tú ves los ejecutivos, el mismo ejecutivo que empezó una startup no es el mismo el que gerencia el crecimiento. Son dos estilos diferentes. Más o menos, para que me entiendas, lo mismo va a pasar a nivel gobierno. ¿Quiénes va a ser? ¿Quiénes van a quedar? No tengo ni idea. Parravicini dice, el hombre de gris. Bueno, posiblemente sea el hombre de gris el que venga luego de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que dicen que el hombre de gris tiene que ver más que todo con el pueblo, con la clase media. Hay muchas interpretaciones, hay que ver, ¿no? Claro, claro, Jochi, pero si tú hablas de Gesara, ¿qué es la República? En realidad es el pueblo. Con Gesara, el dinero, los fondos van al pueblo, vuelve a la gente. Entonces, ¿quién te tiene que gobernar? Alguien que esté a favor de la gente. No a favor, es decir, que tenga que administrar esto de una manera de igual a igual, no un dictatorial ni un manipulador. Exacto, pero déjame hacer una aclaración porque cuando vos decís esto, uno lo puede interpretar desde la 3D como, qué sé yo, por ahí socialismo. Y en realidad, todo lo que es izquierda y derecha pertenece al viejo paradigma. Así La era es. de Acuario, que tiene que ver, hay una palabra clave que tiene que ver con la incertidumbre, o sea, todavía no se puede saber cuál va a ser el tipo y la estructura de gobierno que va a estar en el futuro, porque te diría que hasta la democracia ya es vieja. Absolutamente. Mira, Jochi, yo te digo porque yo cuando empecé con todo esto, yo tenía que estudiar un poco el tema de la economía, ¿no? Y mi mundo es el mundo del dinero. Fíjate qué paradojal, ¿no? Tan espiritual y está con el dinero, sí, porque el dinero es una energía. Pero bueno, yo me acuerdo hace unos 6 años atrás, más, ponele, le dije a uno de mis socios, amigo y hermano, le dije, mira, nosotros tenemos que escribir los libros de la nueva economía. Y él me contestó, me lo acababan de presentar, ¿eh? Él es empresario, de familia empresaria y tal, y lo sé. Y yo tuve años, yo tengo una maestría en negocios, ¿vale? Yo tuve años para desaprender lo que es la planificación. Si la base de todo lo que yo estudié era planificar, ¿vos sabés lo que es decirle a un MBA que tiene que olvidarse de planificar y va a decir, ¿me estás loco? Me llevó años aprender a hacerlo y hacerlo bien y ahora tengo que, claro, ¿por qué? Y fíjate que, y eso lo vi en mi proceso personal, en un momento alguien me dijo, bueno, y si no sale esta opción, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has planificado? Y hace de cuenta que me tiraban leche hervida encima porque no podía ni escuchar la palabra. Y ahí dije, qué asco planificar. ¿Por qué qué asco planificar? Porque ¿quién planifica? Planifica a alguien que tiene miedo de no llegar, que no sea suficiente, que no le dé el tiempo, que no le den los recursos. Por eso planificas. Y tú dices, vale, en la quinta dimensión se planifica. ¿Qué va? La quinta dimensión es presente puro. ¿Me entendés la locura? Y ahora, mi tema no ha sido lo político, pero sí ha sido lo económico. Es decir, ¿y ahora cómo se gestiona todo este rollo? Ya que hablas de lo económico, yo te quería hacer la siguiente pregunta, porque, digamos, ¿qué va a pasar? Porque muchos están hablando que
se iría hacia las criptomonedas. Después otros están hablando del factor oro. eh, pero digamos, en Acuario y sobre todo con la configuración de Urano en Tauro, que tiene que ver con la materia y los recursos, tendría que estar muy ligado a lo tecnológico. En realidad, yo creo que todavía no se sabe bien, pero vos qué estás notando, ya que tenés cierto peso en la materia, ¿no? Económica. A ver, el peso es del conocimiento que me llega y que me viene, ¿no? Entonces, eh, es más, mira lo que te voy a decir. Hace muy poco he leído de alguien que está metido y que no puede divulgar. Tenemos que ser, primero, déjame que te diga, que saquemos de la palabra Bitcoin y monedas digitales, porque eso a mí me lleva al lado oscuro, ¿vale? Entonces, permíteme por favor que no hable de eso, sino que hable billetera virtual. ¿Te gusta? Hablemos de una billetera virtual, ¿Por qué el lado ¿vale? oscuro? Perdón, ¿por qué el lado oscuro? Y porque el Bitcoin es del cabal, Ok. ¿vale? Cuando salte todo, el Bitcoin va a ser picada. Pero no quiero hablar de eso porque en realidad hay que distinguir. Entonces, todo eso se va a caer. ¿Con qué se va a caer? Y se va a caer con el QFS, con el sistema cuántico financiero, que lo va a arreglar todo. En un momento, fíjate qué loco, a mí se me presentaron dos seres, y porque yo estaba preocupada con unas cuestiones, justo con el tema de la nueva economía. Entonces, mucho antes de que yo me entere del QFS, a nivel neuronal, que me entere, en una meditación, yo medité enfocada como en esta preocupación, y tú la sueltas, ¿no? Y fíjate lo que me hicieron ver, el mensaje que me dieron. Me dicen, tú no te preocupes, porque mi pregunta era, ¿qué va a pasar con las personas que estén en determinados procesos y tengan dinero y no tengan suficiente nivel de conciencia? Yo siempre sostuve que esas personas no iban a cobrar, lo iban a perder. ¿Bien? Siempre supe que era así. Luego, y lo decía, ¿no? Como intuitivamente, pero en un momento sí me preocupó, digamos, que me tocó la fibra. Y entonces, y vienen dos seres y me dicen, y me muestran, como si fuera la caja antigua de los bancos, ¿viste? Estas con rejitas. Y me dicen, mira, va a venir la persona y nosotros, y estaban los dos seres estos gigantescos, y le decían al cajero cuánto le tenían que pagar. Dice, tú no te preocupes, que nosotros le vamos a decir cuánto tienen que pagar. Y yo dije, bueno, esta vez sí me flipé. Y yo lo dejo ahí, lo dejo, no le doy ninguna importancia, pero me queda reverberando. Al tiempo, leo que el QFS, primero, te lee el ADN y segundo, el nivel de conciencia. Y yo dije, bingo, fíjate cómo me dijeron, eso ya me lo habían dicho mucho tiempo antes de que yo me enteré esto. Y la realidad solo lo trajo a la luz, ¿vale? Y es más, y hay cosas que no tenemos ni idea del QFS, no tenemos ni idea, porque el QFS es dinero respaldado en oro, punto, que es lo que realmente le da valor a la moneda, por decirlo así. Entonces, y ahí se ve toda la trazabilidad del dinero, todo, y de modo cuántico. Entonces, ¿qué pasa, Jochi? Tú no puedes hacer ninguna transacción que vaya para el lado oscuro. Y alguien que es oscuro tampoco va a recibir eso, porque en algún minuto se va a cortar. ¿En qué minuto? Jolín, eso viene de arriba, porque ese sistema viene de arriba. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Y esto que yo decía siempre de manera intuitiva y que va a ser así, es que si tú no tienes suficiente nivel de conciencia, no vas a tener rédito de cualquiera de los procesos en los que tú estés relacionado con lo nuevo. ¿Bien? Porque te lo van a parar. Porque la nueva economía es, vamos todos hacia la abundancia. Y ahora te digo una cosa, si tú quieres especular
con moneda, con riquezas, etcétera, es porque tú no confías en tu propia abundancia. Y tú primero tienes que confiar en quién eres como conciencia, porque Dios no tiene miedo de no ser abundante, solo es Dios, salvando las distancias, pero nuestra divinidad viene a decir eso. Nosotros como seres galácticos, como conciencias, somos abundancia. Y tenemos capacidad de sanar y capacidad de crear y capacidad de lo que quisiéramos. Si estás activado, si estás trabajado y si has hecho tus deberes. ¿De acuerdo? Si no has hecho tus deberes, pues la vida te va a dar. Te va a dar para que lo hagas si te toca. Y si no, pues desencarnarás. Y a otra cosa mariposa. ¿Se entiende? Entonces, GESARA y todo el proceso es sí o sí para financiar proyectos humanitarios. El que cree que se va a regodear con sus joyas, sus alhajas y sus coches y sus mansiones está loco de la cabeza. Absolutamente no tiene nada que hacer en lo nuevo, porque no va de eso. Obviamente que tú tienes que tener lo que a ti te apetezca. Y yo siempre dije, mira, yo no necesito mansiones, pero si la quiero, pues la voy a tener. ¿Por qué? Porque me da la gana, no porque la necesito. Porque yo ya pasé de todos los niveles a nivel económico, de lo más arriba a lo más abajo. Y te soy franca, no necesito de nada, porque eso te ancla a un lugar. Y yo quiero ser libre, irme a donde me dé la gana y tenga que estar donde tenga que estar, sin apego ninguno a nada. Y eso le está pasando a muchísimas personas que han ido evolucionando en conciencia. Y me dice una persona a la que quiero mucho, me dice, jo, con lo que me gustan los coches. Y al final me va a llegar cuando ya ni me importen. Claro, por eso te va a llegar, porque ya no te importa. Porque no dependes de eso. Ahora vos, hoy por hoy, por ejemplo, eh, ¿recomendarías operar en bolsa con bonos, acciones, etcétera? ¿O decís que ya es parte del pasado? Y para mí es parte del pasado. Es parte del pasado. Lo que pasa es que tenemos que ver lo que se ha caído y lo que falta todavía por caerse. Bien, por ejemplo, hay algunos que estaban diciendo que la bolsa va a derrapar mal en Estados Unidos y de ahí viene todo el QFS. Pero primero tiene que derrapar. ¿Qué voy a ir a invertir en bolsa si la inversión en bolsa es del pasado? Más que del pasado, porque es especulación. Y lo manejaban así 2 o 3 con algunos hilitos y chao. A ver, si te toca algo será de puro milagro. Pero no estamos hablando de abundancia. Y es más, mira, te voy a decir otra cosa. Van a haber sectores empresariales que van a desaparecer de cuajo. De cuajo. Yo me acuerdo una vez estaba mirando así y alguien me decía, ¿y tú no tienes seguro de tal? Yo, seguro, ¿seguro de qué? ¿No? Y miraba así, estaba tomando un café en un lugar muy bonito y al frente un edificio maravilloso y decía el nombre de una empresa de seguro. Y yo digo, seguro, qué horror, si yo quiero ser libre, qué seguro. Bueno, está seguridad cuando sos libre. Bueno, la palabra Necesitas seguro es líquido. totalmente contraria a la era de Acuario. Totalmente contrario. Y es más, tú comentabas lo tecnológico, sí. Y escúchate, porque yo también he hecho un giro, tengo un proyecto personal importante relacionado al desarrollo de conciencia, y yo pensaba en estructuras. Y el último tiempo me dio un viraje la cabeza, que dije, estructura, qué horror, tener que estar pendiente de una estructura, ni de nada, a internet, pum, listo. Tú puedes, cuando tú tienes claro lo que tienes que hacer, lo que tienes que mover, tú dejas de estructura. Las grandes casas, el exceso de recursos, todo eso es antiguo, ahora es ligerito, Claro. con una maleta a todos lados. Zen, Eso es el zen. acuario. Es mucho más sutil. Hay que tener ambientación zen, despojado. eh, Total. hay que tirar, uno tiende a acumular, a guardar, ¿no? Así es. Así Ahora, es. siguiendo con la economía, que por ahí hay gente que le puede llegar a interesar, digo, ¿no? Eh, Se me ocurre que en esta era de Acuario se iría más hacia una especie de economía de, si querés, de producción más que de especulación. O sea, de producción, por supuesto, dentro de cánones saludables, ¿no? No estoy hablando de fábricas, y sino, digamos que, por ejemplo, no sé, uno puede coser
un suéter. Y entonces, eso es lo que hace. Y otro puede, entender cada uno, pero digo, la gente que quiere invertir, ¿no? Vos decís, bueno, esto ya es del pasado. Tampoco, también se está viendo que todas las inversiones también, de alguna manera, que tienen que ver con el real estate, tampoco están funcionando porque todo ha bajado, ya no tenés seguridad en los ladrillos. Entonces, ¿qué hace la gente? Claro, ¿Compra mira, vacas? ¿Compra ganado? ¿Qué hace? tú me hablas de eso y se me retuerce la tripa, tío. ¿Qué quieres que te diga? Se me retuerce la tripa porque no soporto eso. Bien, te voy a explicar. Gesara, primero, va a abolir todas las deudas y trae abundancia a la humanidad. O sea, nacer ya te corresponde dinero. Ahora, bien, tú no vas a trabajar porque necesitas vivir. Desterra eso de la cabeza. ¿Me explico? Estoy hablando ya de entrando en quinta dimensión y en otra cosa, ¿vale? Porque yo solamente puedo estar mirando eso. Entonces, lo que hace en el camino, por ejemplo, mi proyecto, y durará un tiempo, hasta que ya salgamos todo de esta. Será transitorio y habrá abundancia para todos. Entonces, tú, ¿por qué vas a trabajar? Porque te gusta, porque te da la gana. Y perdóname, ¿en qué vas a trabajar? En lo que sabes hacer, en lo que te da placer. Y si no quieres trabajar, ¿qué haces? Me rasco y estará perfecto. Es re loco. Yo por un momento apago esto, ¿no? Y digo, ¿qué acabo de decir? Como diciendo, esta tía está loca. Pero es que es así. Y yo te voy a decir más. Yo trabajé con muchas personas en el proceso de transición profesional y la fui ayudando a desarrollar conciencia. Hay un punto en el que la persona me dice, ¿sabes qué, Carla? Me pasa algo raro, me da vergüenza decirte, tú dime que yo escuché de todo. Y me dice, es que no quiero trabajar. Bien, por fin te vas enterando. Por fin te vas enterando. Trabajo es el trabajo que tiene que ver con la esclavitud. O sea, uno debería tener actividades, qué sé yo, no Que trabajo. te Exactamente, es decir, más que actividades es donde a ti te apasiona lo que haces y que Claro, lo harías de todas maneras. Por eso empieza la vocación y la misión de vida. Tú en la quinta dimensión ya vives en misión de vida, tú haces misión de vida. El otro día leía un chico que decía, la gente me pregunta qué hago. Dice, ¿cómo le digo que me dedico a transmutar esto, que hago aquello, que me dedico a abrir portales de tal? ¿Quién me paga por eso? Nadie. O sea, así cuesta, ¿me explico? Pero yo digo que hay que estar bien y parecerlo también, ¿vale? Entonces, mientras tanto vivimos en la tercera dimensión y tú harás actividades y cobrarás por ellas. Y estará bien cobrarlas mientras estemos en este periodo de transición. ¿Bien? Ahora, en lo nuevo ya con Gesara va a ser todo diferente. Si tú te fijas, incluso las casas, ya hay modelos de casas muy diferentes, muy funcionales, muy ecológicas, más pequeñas e incluso algunas que te vas trasladando. Bien, eso es lo que viene, eso es lo que viene, ¿vale? Es todo mucho más sutilizado, ¿de acuerdo? Vienen ciudades sin calles, volando. Y creo que ahora en Dubái o en Abu Dhabi hay una ciudad que están diseñando de este estilo, una ciudad totalmente futurista. Entonces, lo que tenemos que entender, mira, si yo te digo, quédate 40 días sin comer y sin beber, tú me vas a decir, pero ¿qué me estás diciendo, Carla? Me muero. Bien, no te mueres, dependerá de tu nivel de conciencia, porque hay gente que vive sin comer y sin beber, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo mismo va a pasar con toda nuestra vida. Es que se nos va a caer a pedazos. Yo siempre dije que es tan difícil saber lo que viene, porque yo creo que ni siquiera tenemos registro de cómo va a ser, excepto que tú vayas a visitar otros lugares, como ser galáctico me estoy refiriendo, ¿vale? Y tú vayas a Venus y veas lo que sucede ahí y dices, madre mía, no quiero volver aquí. Qué denso, ¿qué es esto? No me lo fumo. O sea,
Me explico y tú dices, bueno, aquí me tocó para llevar la tierra como es bueno, ¿viste? Y bueno, y te vuelve porque no te queda más remedio. Pero es así, con esa alegría. Sí, ahora volviendo a temas mundanos, por ejemplo, alguien, y volviendo a lo económico, alguien quiere invertir, ¿vos qué le recomendás? Porque decís, bueno, que no se meta en la bolsa, ni en acciones, ni bonos, ni en las criptomonedas. ¿Qué hace? ¿Qué le recomendás? ¿Que se guarde la plata? Que, Que compre oro, ajá, que compre. compra oro. Con los papeles, con todo como corresponde. Y yo te haría otra pregunta, es ¿por qué quieres invertir? ¿Qué hay detrás de lo que quieres invertir? Esa es la pregunta. Yo te voy a decir una cosa. Yo salí de estar desnutrida, muerta de hambre, a la riqueza absoluta solo de un día para el otro. ¿Vos te crees que eso se hace trabajando? No, no, eso no se hace trabajando. Se hace moviendo conciencia. ¿Y por qué fue así de abrupto? Porque yo tenía un aprendizaje espiritual muy difícil para mí, en donde tenía que aprender eso. Listo, yo lo aprendí. Ya está, chicos, ya aprendí eso. Soy más libre que nadie. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿qué hay de... Una vez fíjate, te lo voy a poner otro ejemplo para hacer analogía. Una vez un chico tenía un negocio, ¿no? Y entonces estábamos en una cena y dice, bueno chicos, miren, tengo este negocio, pero yo quiero hacer un estudio a ver dónde me conviene ponerlo, si la boca del metro o no sé qué. Y entonces salió un hombre de negocio a decir, sí, porque el marketing y no sé qué, y le dio toda una explicación. La mujer del hombre de negocio, que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando, replicó lo que dijo el marido solo para decir algo. Y entonces yo, mutis, ¿no? Y me dice, ¿y tú, Carla, qué piensas? ¿De verdad quieres saber lo que pienso? Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Tú quebraste en el pasado, ¿no? Sí. Me dice, le digo, ¿ya aprendiste lo que te llevó a la quiebra? Y me quedo mirando, ¿viste? Y Marco ocupado. Entonces, creo que sí. Bien, le digo, mira, si tú aprendiste, no importa dónde pongas tu negocio, te va a ir bien. Si no aprendiste, lo vas a cerrar y vas a quebrar de nuevo. ¿Qué te crees que pasó? Quebró de nuevo. Lo mismo pasa con invertir. ¿Qué te lleva a invertir? ¿Es la escasez? ¿Es el miedo? Un hombre de quinta dimensión no invierte porque la abundancia es él. Él genera lo que necesita, lo que quiere, así. Yo el otro día digo, ay, tengo que hacer tal cosa. Pum, 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 pum. Me llegó al instante. Me llegó al instante. Yo sabía, sentí, es decir, lo hice consciente de lo que estaba sintiendo. Está Y me bueno que lo llegó, aclares, está bueno que lo aclares porque son todas dudas que tienen muchos hombres de hoy en día, ¿no? obvio. Y yo lo percibo a través de tu pregunta. Porque la pregunta de quien está ahí es de alguien que sí está, y obviamente con todo lo que hemos pasado y qué sé yo, pero ya no necesitamos pensar así. Esa es una de las estructuras que tiene y que tenemos. Y a mí te digo, o sea, yo lo digo así muy sueltita de cuerpo, pero a mí me costó horrores trabajar eso por deformación profesional. ¿Me explico? La planificación de la que hablo. Planificar e invertir es más o menos lo mismo porque es ganancia a futuro. Tú no te preocupes que si se cae y pues invierta en lo que invierte, se te va a caer. ¿Me explico? Es decir, por eso el switch, fíjate, la economía, energéticamente hablando, dentro de tu entramado cuántico, está en el corazón. Es como la sangre, va a sangre a aquel lugar donde más trabaja. ¿Vale? Más trabaja desde el corazón. Si tú comes, va a ir al sistema digestivo, obvio, natural. Así lo mismo, la economía. Primero que todo vamos a tener sangre, esto es lo primero, es decir, que va a haber. Ahora, si tú quieres trabajar y quieres tener también dinero, porque no sé qué, y puedes cobrar, genial. Tú vas a plantar flores y vender las flores y alguien te las va a comprar, y si no, al zapatero le entrega una flor y él te arregla los zapatos.
Pero el que arregla los zapatos ama hacer eso, y tú que plantas flores amas hacer eso, y cada uno estará cumpliendo su misión desde ahí. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque fíjate, así como tú me dices, bueno, ¿y tienes información política y tal? Sí, ¿le vas a decir? No. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el límite en el que yo tengo que actuar, dónde estoy en misión y dónde estoy fuera de misión. ¿Vale? Entonces, es respeto a mi ser y al ser de los demás. ¿Me explico? Eh, eh, entonces, tenemos, y fíjate, el ego, ¿qué me haría? Salir a decir todo lo que sé, ¿sabes qué lustre que me doy? Pero no me importa. Por eso es muy importante, es desde lo que necesitas y lo que viniste a hacer. Y eso hazlo impecable. Y ya después hay bendiciones, solo bendiciones. Carla querida, muchísimas gracias por traer una semillita más de luz. Muchas gracias a ti, Jochi, un placer.